quizá una de las grandes motivaciones para yo tener éxito y lograr mi título y mi carrera, yo siempre pensaba, cuando iba a tomar un examen, del sacrificio que estaban haciendo ellos. Y por lo tanto, no quería derrotarme y no llegar a lograr, porque si no lo iba, obviamente... sentía que defraudarlo a ellos. Mira, este médico me está atendiendo, tiene interés. Sí. Y por lo tanto, ahí ese es el énfasis que hay que darle a los estudiantes, pero no basado en la dependencia tecnológica, sino más bien en sus sabiduría, sus conocimientos al lado del paciente mediante el examen físico y el cuestionario, o sea, el examen físico y también el interrogatorio. Bienvenidos a Sabor a Freedom, el espacio donde celebramos la libertad y las voces que se atreven a destacar en la multitud. Con ustedes, nuestro anfitrión, César Grajales. Bienvenidos a Sabor a Freedom. Oiga, ¿cómo se siente del corazón? No estoy hablando del amor, de las emociones, eso se lo dejo a usted. Pero de verdad, ¿cómo se siente del corazón? Si se está preguntando, este episodio es para usted, o si usted conoce a alguien que quiere saber del corazón, quédese atento y pásele este episodio a esa persona, porque hoy tenemos al doctor Gilberto Concepción. Es un gran cardiólogo intervencionista aquí en Miami-Dade. El doctor Concepción tiene una amplia experiencia en procedimientos cardíacos. Está afiliado a centros médicos como el Mount Sinai, una institución importantísima aquí en Miami. Es profesor de la FIU. Fue parte de las sesiones y consejero de la primera administración del presidente Trump durante la pandemia. Gran ser humano, invitadísimo de lujo aquí a Sabor a Freedom, doctor Concepción. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor, la gente y seguramente una cantidad de pacientes que le conocen, pero los que no han tenido la oportunidad de conocerle, cuente un poco de su historia. Llega de Cuba a Estados Unidos, pero en realidad llega de 3 meses a New Jersey. ¿Cómo fue ese proceso de la familia, sus padres? ¿Cómo deciden y por qué llegar a los Estados Unidos? Bueno, como todos los cubanos en aquella época, era un exilio debido al gobierno comunista fidelista. Vinieron a perseguir una vida mejor y dar una oportunidad a sus queridos, sus hijos, para que tuvieran el sueño americano, lo cual yo he podido vivir. Y tener una oportunidad de vivir en un país donde hay libertad de expresión, libertad de tomarse la trayectoria necesaria para vivir una vida mejor. Así es. Doctor, y ese sueño americano, y qué fascinante que haya tocado esa palabra, porque muchas veces la gente dice que el sueño americano pues ya no es posible, pero yo soy de los que cree que sí es posible. Enfrentamos retos en el país, pero todavía aquí en los Estados Unidos el sueño americano se puede lograr, pero ese sueño americano tiene un comienzo. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Cómo era el doctor Concepción? ¿Desde pequeño quería ser doctor? Tenía cierta afinidad a las ciencias, pero no necesariamente estaba enfocado en la medicina. Tenía padres que obviamente me daban consejos de seguir la educación, que era importante. ¿Tus padres son médicos? No, mis padres no eran médicos, mi mamá era ama de casa, mi papá era un trabajador, y ellos lucharon y sacrificaron su vida para darme un porvenir a mí, para tener las oportunidades educativas para llegar a donde he llegado. Pero sí, bien, debo todo a sus esfuerzos, sus consejos y su labor y sacrificio. Doctor, la familia es esencial para el progreso de los hijos, ¿no? Oh, el esencial. Padre, mamá, ese núcleo familiar. Y eso es uno de los problemas que tenemos socialmente hoy en día, donde ha habido esa deterioración del núcleo familiar. Es esencial, porque yo tuve ambos padres sacrificándose y dándome consejos y dándome camino para llegar a donde he llegado. Antes de llegar a ese punto de los sacrificios y el esfuerzo, me gustaría preguntarle, ¿siempre fue buen estudiante, doctor, o en el high school o en el middle school no tanto? ¿O así le gustaba leer mucho y estudiar? No me gustaba leer, era muy hiperactivo cuando era pequeño, pero vine más bien... Hiperactivo generalmente es cuando el niño es medio inquieto. Muy inquieto, me gustaba el deporte, siempre, siempre estaba jugando en la calle,
me crié en New Jersey, donde había una amplitud de niños de mi edad, tú sabes, o sea, creo que de todos los deportes yo tuve participación y por eso tengo cierta afinidad por los deportes hoy en día. Sí. Y sigo jugando béisbol como un adulto. Mencionaba, doctor, que empieza como ese bichito de la ciencia desde pequeño, pero cuando realmente dice, esto es lo que yo quiero hacer, quiero ser doctor, pero sobre todo cardiólogo, antes de llegar a esa especialización, ¿cómo decide ser médico? Por una oportunidad que tuve, empecé a trabajar en un hospital aquí en Miami, en aquel entonces se llamaba el American Hospital, y estuve abajo de la enseñanza de un gran patólogo, el doctor Federico Fuster. ¿Cómo llega a trabajar en ese hospital? ¿Un día cualquiera o cómo fue el proceso? Como todo, siempre hay personas que te ayudan en la vida, que Dios lo pone ahí como para avanzar tu sueño. Tuve un amigo que su hermana era directora del departamento de cardiología, de electrocardiograma, y entonces yo estaba buscando un trabajo y ella me ayudó a buscar ese trabajo. Empecé como flebotomista en el hospital. ¿Sacando sangre? Sacando sangre, y después me vieron el entusiasmo, el deseo de aprender, y el doctor Federico Fuster, que era patólogo en aquel entonces, el director del programa, me vio y me entrenó a ser su asistente en hacer autopsias. ¡Wow! Y fue una experiencia que de verdad me cambió mi trayectoria, porque en aquel entonces yo estaba más bien con cierta afinidad a la ciencia. Quería hacer como trabajar en laboratorio, pero en esa experiencia con él, con sus consejos y lo que yo estaba asociado, cambió mi perspectiva. Pero doctor, ¿en ese momento usted ya estaba en una carrera universitaria o estaba en el proceso de entrar a la universidad? ¿Cómo estaba? Estaba en la universidad y estaba trabajando en el hospital como un trabajito, tú sabes, para yo mantenerme. ¿En qué universidad estaba estudiando? Estaba aquí en el Miami-Dade. Entonces empieza allí a hacer su trabajo por cuestiones de la vida, autopsias, y esa experiencia lo lleva a interesarse más en el campo de la medicina como tal y decir, quiero ser médico. Definitivamente, eso de verdad me transformó esa experiencia. Viendo cómo trabajaban los médicos, de verdad que estaba trabajando con mucha cercanía a ellos. Se desarrolló un amor para la medicina que fue como una iluminación, que en ese momento yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Es como Dios me puso eso en el camino y me dio esa perspectiva que esto es lo que yo quiero hacer. ¿Y dónde termina estudiando medicina y cardiología? La cardiología la terminé aquí en la Universidad de Miami. Estuve en la UM. En la UM. Yo hice entrenamiento en cardiología, cardiología clínica y también como intervencionista. Hice un entrenamiento especial para ser intervencionista y también hice electrofisiología. O sea que tengo dos especialidades en el ramo de la cardiología. Doctor, y quiero volver a la parte de los padres, porque mencionaba su mamá ama de casa, su papá trabajaba en múltiples actividades, pero el esfuerzo de ellos para usted lograr ser el cardiólogo que es, ¿cómo le impactó eso en su vida? Ese esfuerzo de los padres, porque no creo que haya sido barato ni fácil llegar a ser cardiólogo. Tiene un costo. No, definitivamente. Desde un punto de vista económico, mis padres se sacrificaron y me facilitaron mis estudios. Ellos tomaron esa responsabilidad económica, por lo cual siempre, para mi vida entera, voy a estar con gratitud sobre ese esfuerzo. Pero usted como estudiante y viendo hacia atrás, doctor Concepción, a ese joven, me imagino que entendía de la responsabilidad que tenía de ese esfuerzo de sus padres para tomar la responsabilidad de estudiar y de prepararse. Quizá una de las grandes motivaciones para yo tener éxito y lograr mi título y mi carrera, yo siempre pensaba, cuando iba a tomar un examen, del sacrificio que estaban haciendo ellos. Y por lo tanto, no quería derrotarme y no llegar a lograr, porque si no lo iba, obviamente... Sentía que defraudarlo a ellos. Sí. Y eso para mí hubiera sido una vergüenza grande. Claro, y un golpe emocional fuerte. Y creo yo, doctor, que
eso refleja la importancia de lo que hablábamos al comienzo, del núcleo familiar, la importancia que representa para un joven y poder llegar a cumplir esas metas. Sobre todo que hoy en día en la sociedad pareciera que no le restan importancia, ¿no?, a ese modelo tradicional de valores conservadores que han permitido que sociedades como la de Estados Unidos hoy sea exitosa, donde han crecido tantas personas dentro de ese núcleo, donde encuentran el apoyo y el soporte para poder lograr sus carreras. Doctor, ya entra usted al mundo profesional de la cardiología. ¿Cuál fue ese primer lugar que empezó a trabajar? ¿En qué hospital? Bueno, empecé a trabajar más bien en lo que es Miami Beach, en el Mount Sinai y en el Miami Heart. Yo creo que en mi carrera médica de cardiología aquí de 30 años, más de 30 años aquí en Miami, yo creo que he tenido privilegio en todos los hospitales. Pero principalmente empecé a trabajar en esos dos hospitales haciendo cardiología clínica, intervencionalista y o electrofisiología también. Doctor, entonces está trabajando en Miami Beach, allí empieza su trabajo, digamos, profesional como doctor, ya como cardiólogo, ¿no? Sí, empecé a trabajar como cardiólogo. Estuve solo por varios años, después empecé en un grupo, lo cual yo desarrollé y llegamos a ser un grupo bastante grande donde teníamos privilegio casi en todos los hospitales de Miami. Y hoy en día, eventualmente me fui del grupo y hoy en día estoy solo. Haciendo la práctica solo como cardiólogo. Doctor, ahora le tengo que hacer un par de preguntas que son muy importantes y esenciales porque la gente se lo está preguntando hoy. Estados Unidos es el país que más dinero gasta en medicina en el mundo. Pero eso no quiere decir que somos el país más saludable. La realidad es que enfrentamos diferentes problemáticas, desde ir al hospital o a la clínica y sacar una cita, lo que el paciente a veces siente con el doctor, que siente que no hay como ese contacto humano y pareciera que el paciente es un número más, y también dónde queda los seguros médicos, en fin. Mi punto es, gastamos mucho dinero en medicina, pero no se traduce en buena salud. ¿Qué está pasando, doctor? No, y es un punto clave porque no solamente estamos gastando en el presupuesto médico de los Estados Unidos, estamos gastando la mayor parte o sea que la cantidad más alta en el mundo de dinero invertido en la medicina, sino, como tú dices, no ha tenido resultados, porque tenemos la mayor parte de enfermedades crónicas de cualquier país en el mundo. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está mal? Bueno, es multifactorial, pero uno de los puntos clave es la nutrición de este país. Nos están envenenando con la comida. No es sana, tenemos muchas pesticidas, esteroides, hay muchas comidas procesadas, muchos colorantes, o sea, hay muchas químicas sintéticos que están afectando la salud de la población americana. Y eso está contribuyendo. Tenemos una población que cada día se está poniendo más obesa, está sedentaria, y entonces sobreconsumo de calorías, de comidas procesadas que no son saludables, y a la misma vez no estamos haciendo ejercicio, estamos muy sedentarios, y eso está contribuyendo a esta epidemia que existe de enfermedades crónicas y la obesidad. Doctor, hablando en ese sentido de la actividad, ¿cree usted, doctor, que uno, aparte, digamos, el adulto es responsable, tiene que saber que tiene que ejercitarse todos los días, pero esas generaciones que vienen nuevas, ¿hasta qué punto el adulto, o sea, los padres, son responsables de que ese niño, oiga, suelte el tablet o la tableta o el celular y se mueva? ¿Hasta qué punto es? Porque siento que muchos de estas nuevas generaciones están 24 horas pegados al celular, a la tecnología. Eso es un problema porque es una adicción y una dependencia, tú sabes, de estar constantemente estimulado. Y obviamente los padres hoy en día tienen que estar conscientes que esto es un problema. Mientras más tú estás en las tabletas, menos conversaciones estás teniendo, menos contacto humano, no estás socializando. Esos son aspectos muy importantes en el desarrollo de cualquier humano. Ahí lo voy a parar un momento porque eso es importantísimo lo que acaba de decir. La interacción humana. La interacción humana no es solamente para saber el chisme del día de lo que pasó, pero en realidad también la psiquis
Porque la salud física también parte de cómo se siente usted mentalmente y de cómo la psiquis reacciona. Y hay gente que se aísla porque se queda en el mundo digital o, por ejemplo, la gente que simplemente dice, no voy a salir, no quiero hablar con nadie, no voy a hablar con nadie. ¿Eso está bien? ¿Eso es saludable? ¿Eso le ayuda? No, definitivamente. El desarrollo social, la interacción humana, poder hablar con personas, tener desarrollo de poder conversar, de tener tolerancia, de adquirir conocimiento de sus padres, de personas mayores, de gente con sabiduría de la vida y compartir esa experiencia. No todo lo vas a obtener en la tableta o en el teléfono. Sí, vas a tener información que muchas veces puede ser hasta información incorrecta, pero tu desarrollo social no se va a adquirir siempre estando en una tableta, sino eso se adquiere con conversaciones, con interacción humana. Y la empatía que uno tiene no la vas a obtener, no la vas a adquirir por una tableta. Claro. Eso siempre es socializando y tener esa interacción. Doctor, en esa línea me gustaría preguntarle también el tema de si pudiera arreglar algo. Si usted le dicen, hoy el presidente Trump lo llama porque lo conoce y le dice, doctor Concepción, aquí tiene la varita mágica para que resuelva un problema del sistema de salud de Estados Unidos. ¿Cuál sería ese? ¿Por dónde empezaría? Bueno, una pregunta bastante importante, pero como hemos dicho, aquí el problema, creo, principal que está contribuyendo a enfermedades crónicas está basado en la nutrición de este país. Tenemos que enfocarnos, y creo que el señor Robert Kennedy está... Secretario de Salud de los Estados Unidos. Exacto, está efectuando ese esfuerzo ahora. Eso yo creo que es la clave para tener una población más saludable y tratar de disminuir estas enfermedades crónicas que están obviamente afectando la salud de la población americana. Algunos doctores, algunos pacientes se quejan, doctor, que cuando van a una clínica, y lo mencionaba al comienzo, o cuando van a ver al doctor, se sienten como un número más, pero no hay ese contacto humano. ¿Qué es lo que pasa con los doctores? ¿Qué es lo que prohíbe al doctor ser, por ejemplo, por lo menos como en los países de Latinoamérica, que uno va donde el médico y el médico te ausculta, te pregunta, te habla, y aquí simplemente a veces ni el doctor lo mira, y empieza a mandar y te receta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa allí? Y eso es un problema bastante grande, y creo que hay dos componentes, quizá haya más, pero dos componentes que yo creo que son principales. Estamos viviendo en una sociedad donde hay muchas demandas legales, por lo tanto se practica una medicina defensiva. Me explico, una dependencia en la tecnología. Ojo, atentos, que es importante, medicina defensiva, acaba de decir el doctor. O sea, profundicen esto, doctor. Sí. Por ejemplo, si tú vas a un país subdesarrollado donde no tienen el acceso a tecnología, tú sabes, equipos tecnológicos para conllevar a un diagnóstico, el médico se enfoca más bien en el examen físico. O sea que es un detective médico donde está interrogando, analizando y tratando de llegar a la raíz de lo que está pasando. Pero no basado en la dependencia tecnológica, sino más bien en sus sabiduría, sus conocimientos al lado del paciente mediante el examen físico y el cuestionario, o sea, el examen físico y también el interrogatorio. Donde aquí en los Estados Unidos tenemos una dependencia en la tecnología grande, y creo que la nueva generación de los médicos dependen mucho en eso. Por lo tanto, no están interrogando, no están examinando, no están pasándose con el tiempo necesario para llegar a esa raíz médica. O sea, diagnosticar. Sí, claro. Y también, como hemos dicho, por la medicina que estamos practicando, es una medicina defensora. Defensiva. Es defensiva. Muchos de los enfermeros y de los médicos se pasan mucho tiempo en la computadora documentando y no se pasan el tiempo suficiente al lado del paciente, interrogando, asistiendo, hablando,
atendiendo. ¿Habría una manera de cambiar ese tipo de protocolos y hacerlo un poco más cercano, un poco más humano? Porque pareciera que sí, es un país que tiene mucha tecnología, pero parece que estuviéramos siendo víctimas de esa misma tecnología que termina robotizando la medicina. ¿Hay alguna manera, doctor, de poder acercar más al paciente y al doctor? Yo creo que de verdad, y yo estoy haciendo el esfuerzo donde a nivel universitario, por mi experiencia, mi sabiduría, yo le estoy dando énfasis a los estudiantes que retornen a las raíces de la medicina, de interrogar, de examinar el paciente, de pasarse más tiempo con ellos. De humanizar al paciente. De humanizar, eso es clave. Y yo creo que eso al fin desarrolla confianza del paciente con el médico. O sea, esa interacción, esa relación de médico-paciente se va a fortalecer cuando haya esa confianza debido en que el médico le está poniendo más atención, le está interrogando, le está haciendo el esfuerzo, que el paciente lo detecta y él sabe, mira, este médico me está atendiendo, tiene interés. Sí. Y por lo tanto, ahí ese es el énfasis que hay que darle a los estudiantes de retornar a ese tipo de práctica. Doctor, hablando de humanización, pues al final del día, los doctores, en este caso, un cardiólogo, es un ser humano que tiene sentimientos, emociones. ¿Qué tan importante es la fe para un doctor cuando lidia con pacientes que tienen problemas serios, cuando está tratando de diagnosticarle y de encontrarle la cura, pero sobre todo cuando desafortunadamente a veces un paciente pierde la batalla? ¿Qué tan importante es Dios, la fe? Bueno, puedo hablar de mi práctica y de mi experiencia. Mi fe definitivamente es importante y me da confort cuando un paciente que no lo puedo salvar por X razones, sí, uno se siente mal, eso le afecta a uno, porque no solamente es el paciente que perdió su vida, sino el impacto a sus seres queridos. Y uno que tiene cierto sentimiento va a estar afectado. Pero mi fe, por lo menos, me ilumina que ese paciente era su tiempo. Dios lo pidió. Y eso me da por lo menos un margen de confort, de por lo menos saber que ese paciente está en un mejor lugar y le tocaba en ese momento, era su hora. Doctor, ¿es importante para un paciente que llega donde usted confiar en usted, pero también tener fe en Dios? Oh, definitivamente, definitivamente. Te hace más humano y el paciente, si es una persona de fe, se siente más cercano a ti y piensa que tú eres su agente de salud y que vas a hacer todo lo posible para mejorar y darle mejor tratamiento con buenas intenciones. Doctor, antes de concluir con este episodio, no quiero ser yo el clásico que cuando llega un doctor a la fiesta le dice, hola doctor, y empieza, me duele por aquí, por allá, pero le tengo que preguntar un consejo para nuestra audiencia de algo que sí o sí tiene que hacer como cardiólogo para que ese músculo lo tenga cuidado. Bueno, mi consejo siempre es, obviamente, los consejos que los pacientes constantemente escuchan. Mira, mantener una vida sana, evitar el tabaquismo, el alcohol, hacer ejercicio y comer comidas sanas. Tú sabes, es más fácil de decirlo que efectuarlo. Pero sí, hoy en día tienes que estudiar No le vamos a contar a la gente que me comí 2 croquetas y un pastelito de guayaba, ¿verdad que no le vamos a decir? Definitivamente que no, eso fue una excepción hoy. Y doctor, abrí mencionándole a nuestra querida audiencia el tema de el amor. El corazón duele cuando el amor pues le rompen el corazón a una persona. ¿Eso lo arregla o qué hace una persona que dice, oiga, ahorita tengo mi corazón roto, doctor, ¿cómo lo resuelvo? Y tú sabes que hay un síndrome ¿del corazón roto? De corazón roto, ¿no? Takisumo, que es una situación donde el corazón se debilita debido a una emoción muy fuerte. Por ejemplo, la muerte de un ser querido, una cosa bien traumática, puede, por diferentes mecanismos,
causar una debilidad en el corazón. Usualmente ocurre en mujeres y en la mayor parte es una cosa reversible. Dentro de 2 o 3 meses se mejora la situación y el corazón regresa a su estado basal. Pero sí, existe el síndrome del corazón partido. Doctor, de verdad, gracias. Hoy nos vamos con el corazón, pero lleno y alegre de haberle escuchado, doctor. Qué fascinante historia, qué inspirador. Gracias, doctor Concepción, por estar con nosotros. Le deseamos lo mejor y que siga ayudando a tanta gente y salvándoles ese corazón. Gracias, doctor. Gracias a usted. Y a ustedes, amigos, gracias por sintonizar un episodio más de Sabor a Freedom. Nos hace muy felices poder traerle a ustedes historias de éxito, pero sobre todo historias que inspiran, que llenan, donde uno aprende. No se le olvide que este episodio y muchos más los puede encontrar aquí en la página web de la Iniciativa Libre, donde encontrará todo el contenido de Sabor a Freedom, pero también otra cantidad de información que estoy seguro les va a ayudar con su vida. La próxima semana traeremos otra historia de éxito más para usted aquí en Sabor a Freedom. Hasta pronto. Concluimos Sabor a Freedom. Sintonice cada semana a través de las redes sociales de la Iniciativa Libre. YouTube, Libre Initiative. Facebook, The Libre Initiative. Twitter X, @Libre Initiative. Instagram, @WeAreLibre. O visítenos en lainiciativalibre.org.